Esto es Torre Fuerte. Dando inicio a la serie Mujeres de Influencia, escucha el mensaje La valentía de Esther con el pastor Arturo Muro. Hoy iniciamos una nueva serie de mensajes en preparación para la celebración del Día de las Mamás, que es el 10 de mayo, que va a ser un domingo. Vamos a hacer una serie de 4 predicaciones o mensajes relacionados a mujeres de influencia. Todas las mujeres aquí, especialmente las mamás, tienen influencia, las abuelas. Estoy hablando de la influencia inmediata en sus familias. Pero también hay mujeres aquí que están trabajando o están en una escuela enseñando, que son agentes de influencia también, gracias a Dios. Vamos a estudiar 4 mujeres de la Biblia y ver cómo ellas ejercieron influencia. Y vamos a tomar a 4 que ya conocen las historias. Una de ellas es una jovencita que fue seleccionada en un concurso de belleza para ser la próxima reina de un imperio llamado como Persia. Otra de ellas es una viuda llamada Ruth. Otra de ellas es la hermana de Lázaro, llamado María, no María la madre de Jesús, María la hermana de Lázaro. Y para el domingo 10 de mayo seleccionamos una mamá que se llama Ana, que se describe en 1 Samuel, el capítulo 1. Y vamos a ver cómo cada una de estas mujeres, a su manera, dejó un impacto. Las mujeres en la Biblia no solo tuvieron un papel crucial en los eventos que marcaron la historia, sino que también dejaron un legado de fe, de valentía y amor que continúa siendo un ejemplo y una inspiración para nosotros el día de hoy, tanto hombres como mujeres. La Biblia está lleno de héroes, pero también se mencionan heroínas, a diferencia de los documentos antiguos, las crónicas de los reyes y los imperios. No mencionaba mucho a las mujeres, pero la Biblia sí, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, sí se mencionan. Por ejemplo, en la lista de los héroes de la fe, en Hebreos 11, mencionan a Sara y Rahab, 2 mujeres. En los días de Jesucristo, en las genealogías oficiales, aún dentro de la cultura judía, no se mencionaban a las mujeres. Sin embargo, en esa genealogía de Jesús, se menciona Tamar, Rahab, Ruth, la esposa de Urías, llamada Betsabé, y María, la madre de Jesús. En la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios incluyó no solamente hombres que tuvieron un impacto significativo, sino también que mujeres que tuvieron un impacto, hicieron la diferencia en sus tiempos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Miriam, la hermana de Moisés, primera profetisa. A Rahab, una mujer que en los planes de Dios protegió a los espías. Débora, que fue la primera profetisa y juez. Abigail, que se destaca en el Antiguo Testamento como un ejemplo de sabiduría y discernimiento, porque la describe ahí como una mujer de buen entendimiento en las Escrituras. Y no solamente se trata de figuras pasivas, sino de personajes complejos, de personalidad, que desafiaron las normas de sus tiempos y dejaron un legado perdurable. En el Nuevo Testamento también tenemos heroínas. Obviamente destaca María, la madre de Jesús, pero hay otras mujeres de impacto. Por ejemplo, todas las mujeres, no todas son mencionadas, pero muchas mujeres le siguieron a Jesús desde sus inicios en Galilea hasta la cruz y la resurrección, y tuvieron una parte en su ministerio. Algunas apoyaron económicamente y viajaron con él. Fueron de las más fieles, porque ellas no abandonaron a Jesús en su momento de más necesidad, en ese momento crítico de la cruz. Una de ellas, llamada María Magdalena, que fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Tenemos a una pareja llamada Priscila y Aquila, que al principio es Aquila y Priscila y después termina Priscila y Aquila, porque parece que ella tuvo un lugar de mayor impacto como pareja en la instrucción de un conferencista llamado Apolos, porque tuvieron que corregir su teología. Tenemos a Lidia, la primera mujer convertida, que era una mujer empresaria, que al convertirse le abrió su casa a Pablo y sus compañeros, y se convirtió ahí la primera iglesia en Filipos, que apoyó a Pablo en todos sus días como misionero hasta la cárcel. Y tenemos a otras más que no se mencionan, que no hay tiempo de mencionar. Entonces, en esta breve serie de 4 semanas vamos a ver a 4 mujeres de impacto e influencia, con el propósito que su legado de fe, de valentía, lealtad y amor siga siendo un ejemplo y una inspiración para nosotros el día de hoy. Bueno, vamos con la primera. Hoy se ha seleccionado a Esther.
Es un libro precioso. Curiosamente, no menciona la palabra Dios en todo el libro, pero la providencia y la protección de Dios es evidente en todo el libro, aunque no se menciona. Esta jovencita, llamada Esther, o en judío, Hadassah, creo que nos sorprende a todos con su valentía a una edad tan temprana, un instrumento que fue usado en un momento crítico de la historia del pueblo de Israel en el cautiverio en Persia. Entonces, voy a empezar hablando de los 4 personajes principales del libro de Esther en forma breve. Primero está el rey Asuero, que se menciona en el primer capítulo, en el primer versículo. ¿Quién era este rey Asuero? Bueno, en la historia se conoce como Jerjes. En la Biblia, como Asuero, la misma persona, 2 diferentes nombres de 2 diferentes culturas. Pero, ¿quién era él? Bueno, tenemos que hablar primero de su papá. Su papá Darío es el que encabezó toda una campaña en contra de Grecia. En esos días el imperio persa estaba en contra de Grecia y todos sus estados, ciudades, y quería invadir y también posesionarse de Grecia, porque el imperio de Persia llegaba desde la India hasta Grecia y hasta el norte de África. Era inmenso. Desafortunadamente su papá fue derrotado en una famosa batalla llamada la batalla de Maratón. Hay una palabra que nosotros tenemos hoy en día para describir una carrera de larga distancia. ¿Cuál se llama? Maratón. ¿De dónde viene el nombre? De esa batalla de Maratón de hace tantos siglos atrás, porque después de la victoria de Grecia sobre Persia, hubo un corredor que corrió esa distancia. Desafortunadamente murió después que corrió, para dar el aviso que Grecia había triunfado sobre Persia. Y el hijo, que se llama Asuero, entonces levanta al ejército nuevamente para vengar a su papá de la derrota que ellos habían tenido con Grecia. Y lleva un tremendo ejército cronológicamente entre cuando Vasti, la reina, fue quitada de reina, y cuando Esther es coronada reina, un periodo de como 4 años, fue precisamente cuando fue a esas batallas. Esa batalla famosa, quizás algunos han visto películas acerca de esto, y ya lleva mucho tiempo las películas de Hollywood, de los 300 famosos que estuvieron en el pase deteniendo al ejército de Persia. Ese es el rey que atacó a Grecia. Obviamente fue victorioso sobre los 300, pero después en la próxima batalla pierde, y hubo una batalla ahí después en Termópilas que perdió también una famosa batalla naval. Entonces regresa a casa un poquito derrotado. Y es cuando empieza la historia de Esther y este concurso de belleza. Bueno, también tenemos ahí a otro que es un pagano que se llama Amán, que era el primer ministro del imperio medo-persa. Y Amán se caracterizaba por una sola cosa: odiaba a los judíos. Él era descendiente del rey Agag. El rey Agag, bajo instrucciones de Dios, tendría que haber perdido su vida con el rey Saúl. El rey Saúl desobedeció a Dios y tuvo que venir el profeta Samuel a llevar a cargo la sentencia en contra del rey Agag. Y siendo ellos judíos, eso no lo olvidaron a través de los siglos, y tenía un odio particular hacia los judíos y quería desquitarse de ellos, eliminarlos. Creo que esto ha sido algo que ha sucedido con el pueblo de Dios a través de los siglos, que en varias etapas se ha levantado un pueblo que ha querido hacer desaparecer al pueblo de Dios, que son los que recibieron las promesas del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, después tenemos a 2 judíos. El primero de ellos se llama Mardoqueo. Mardoqueo era un judío viviendo en el cautiverio en Persia. Esto toma lugar como unos 100 años después de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando fueron llevados al cautiverio en Babilonia, y después de Babilonia vino el imperio medo-persa, conquistó Babilonia, y todavía se encontraba un buen número de judíos ahí en el cautiverio. Solamente había regresado un remanente y todavía no habían salido Esdras y Nehemías. Por lo tanto, él era un judío en el cautiverio, un oficial menor en el gobierno de Persia. Y también se menciona en la Biblia que era el primo mayor de Esther. Probablemente se llevaban algunos años. Mardoqueo tenía un corazón un poquito dividido,
porque protegió al rey en contra de un complot, pero al mismo tiempo no dobló la rodilla cuando le pidieron a Amán, le pidió doblar la rodilla para honrarle, porque él quería matar a los judíos. La Biblia lo describe como varón inteligente, caritativo, precavido, fiel al rey y firme en sus convicciones religiosas en varias citas en el libro de Esther. Perdón. Ahora llegamos a Esther, la que sí conocen. Una jovencita adolescente virgen, llamada Hadasa en su idioma original. Esther en el idioma de los medo-persas. Ella era huérfana y siendo huérfana, su primo mayor, entre comillas, su tío, su primo mayor la adoptó como si fuera su hija. Y la describen en esta manera en Esther 2:7. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y entonces cuando para alegrar al rey después de la derrota y para encontrar un sustituto a la reina Vasti, 4 años después, arman un concurso de belleza. Miss Persia, porque no había Miss Universo en aquellos días, pero era un imperio extenso. Y mandaron a los soldados representantes del gobierno a buscar las más bonitas doncellas, jóvenes, vírgenes, en todo el imperio. Obviamente, ella calificaba por esta descripción. Algunas de ellas quizás fueron voluntariamente, porque al escuchar que había un concurso para seleccionar a la próxima reina, apúntame. Querían algunas. Pero seguramente habían otras que no estaban tan contentas, que fueran llevadas de su casa a la capital Susa, lejos de su familia. Bueno, en el caso de Esther estaba en la misma ciudad, pero siendo ella judía sabía a lo que se exponía. Los judíos eran un pueblo que estaba en el cautiverio. ¿Cómo que iban a nombrar a una judía reina en lugar de Vasti? Tendría ella un problemita ahí y no quería ser descubierta porque su tío sabía el peligro que había para los judíos en aquel entonces. Yo creo, en mi opinión, no lo dice la Biblia, que ella no fue voluntariamente. Además, está la problemática que al ser la futura reina, la colocaban en un harén, protegida. Era la principal entre todas las mujeres, pero era una mujer favorecida, consentida, reina, pero también habían otras mujeres para el rey. Entonces, ¿qué mujer aquí quiere compartir a su esposo? Nadie. Siendo ella judía con los valores de la Biblia, ella no quería compartir su vida con un hombre que tenía un harén. Entonces, por eso yo creo que no fue voluntariamente, pero la obligaron. Tú tienes que participar, no tienes opción. Siendo que eso pasó, su tío Mardoqueo le aconsejó: Hadasa, no divulgues que eres judía. Di que tu nombre es Esther, que es un nombre persa. Entonces no van a saber que eres judía porque te parece a las otras mujeres, todas son guapas y lindas. Así que no digas que eres judía. Entonces, ahí van todas estas doncellas. No menciona el número la Biblia, pero seguramente encontraron miles de mujeres, porque el imperio era extenso. De esas miles, de acuerdo a Josefo, el historiador, se redujo a 400. Esto no lo dice la Biblia, es un historiador judío. Esas 400 fueron llevados a la casa real, entre comillas, al harén, encargadas de un eunuco, un hombre, obviamente, que podía estar entre todas las mujeres del harén. Tenía toda la confianza del rey. Y ahí fueron llevadas todos para que fueran preparadas para su encuentro con el rey. Y sabemos lo que pasó ahí después de un año de preparación. ¿Cuántas de ustedes, damas que están aquí presentes, no les encantaría tener una vacación de un año y estar en un spa? Masajes faciales, maquillaje, joyas para salir cuando tenían que tener el encuentro del rey. Todo. Quizás algunas no quieren, ¿no? Están muy contentas con el esposo que tienen. No lo quieren cambiar. Pero ahí estuvieron todo un año. Ella encontró un favor especial con el eunuco por su forma de ser, por su belleza, por la gracia de Dios en su vida. Y él la consintió, la coachó un poquito, tuvo que hablar porque ella no quería ser como las demás
que se presentaban ante el rey, porque era judía, hija de Dios, una princesa del Señor. No quería ser como las demás. Eventualmente, obviamente, le toca su turno. Después del año, cada uno por turno se presentaban con el rey. No menciona lo que pasaba, pero ahí se presentaban. El rey entonces las entrevistaba y ahí entonces decidía él si era esa o me voy a la próxima. Y ahí. Entonces, eventualmente le toca el turno a Esther. Y aquí dice Esther 2:17 lo que sucedió. Esther 2:17. El rey Asuero amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. No explica el por qué. Si era más bella, si tenía un carácter más precioso en la entrevista, si contestó bien. No sabemos por qué, pero la amó más que todo. Ahora, hay que tomar esa palabra amor en el contexto de Persia en aquellos tiempos. No es que el amor, esposas que están aquí presentes, que tu esposo tiene para ti, porque tú eres la única para él. Debes de ser la única, esposo, no hay otra, Tú eres la única. En el caso de Esther, él amaba a Esther, pero tenía todo un harén. Entonces, en el sentido de amor es que le encantó la muchacha y la quería como reina. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre su cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti, y tuvo una gran celebración después con todos sus nobles y oficiales. Sin embargo, Esther siguió escondiendo su identidad. Fue conocida como Esther, no como Hadasa. O sea, nadie sabía que el rey había escogido a una judía como princesa y también ahora como reina. Imagínense al descubrirse esto. Bueno, ahora viene lo difícil de la historia. Eso fue lo bonito. Pero después de la fiesta, a veces nos enfrentamos con algunas situaciones, ¿no? Entonces, después de esta fiesta, se enfrentó con una situación muy difícil. Un decreto de genocidio. ¿Se acuerdan de Amán, el que odiaba a los judíos, que era primer ministro? Este hombre manipuló al rey. Él no tenía odio a los judíos, estaban ahí en el cautiverio, servían en su gobierno. Pero este hombre tenía tanto odio que lo convenció para que hiciera un decreto que se publicara y se llevara a todos los rincones del imperio, que permitía a cualquier persona o pueblo levantarse violentamente en contra de los judíos, hombres, mujeres y niños, matarlos y tomar todas sus posesiones legalmente. Entonces viene el decreto. Dice, se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, genocidio. Y a medida que este decreto fue conocido, obviamente hubo unos a favor, porque querían las posesiones de los judíos, son buenos comerciantes, pero también los judíos, al escuchar este decreto, se pusieron tristes, rasgaron sus vestiduras, se echaron cenizas. Entre los judíos que hicieron esto estaba el tío o el primo mayor de Mardoqueo. Y Mardoqueo entonces, al saber esto, acude a Esther, que es la reina de Persia, para que ella intervenga a favor del pueblo en alguna forma. Y dice aquí Esther 4:1, aquí lo voy a leer. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Sabían lo que venía. Y Mardoqueo entonces le entregó a Atac, ese es el eunuco encargado del harén, una copia del decreto que ordenaba la muerte de todos los judíos, y le pidió a Atac que se lo mostrara a Esther y le explicara primero la situación. Mira lo que pasó con Amán, el rey, el decreto. También le pidió a este eunuco, que ya había consentido previamente a Esther, como favorita entre todas las mujeres, que la exhortase, o sea, que la presionara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e intercediera a favor de su pueblo. Y aquí viene la encrucijada para Hadasa, llamada Esther.
Había un protocolo real que ella sabía muy bien porque le habían instruido, no solamente un concurso de belleza, la habían preparado físicamente, también le orientaron el protocolo de la corte de Persia. Sabía lo que implicaba esto y estaba en una encrucijada. Aunque ella era reina de Persia, estaba sujeto al protocolo real que era inquebrantable, inviolable, que era este. Cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior públicamente, hay una sola ley: la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, si tuviera misericordia, le perdona la vida. Y entonces aquí está la encrucijada para ella. ¿Me quedo callada y no arriesgo mi vida? ¿O me presento ante el rey y arriesgo mi vida? Y en esa encrucijada le contesta el mensaje al Mardoqueo, diciéndole: Mardoqueo, papá adoptivo, ¿sabes en qué posición me estás poniendo? ¿Sabes que si yo me presento ante el rey puedo perder mi vida? Al dar a conocer este protocolo a Mardoqueo, él le contesta en un segundo mensaje de esta forma: Esther, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados, porque si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, porque Dios es fiel, pero tú y tus parientes morirán. Y hace esta pregunta clave: ¿quién sabe, Esther, si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esther, no creo que es un accidente que tú hayas sido seleccionada entre todas las mujeres del reino para ser la reina y estar en este momento en posición de influir en el rey para que tu pueblo no muera. Dios en su providencia te puso aquí para proteger a su pueblo. Al abogar por los judíos, obviamente Esther también estaría revelando que ella era judía, expuesta a gran peligro. Sin embargo, aparentemente este mensaje movió el corazón de Esther a arriesgar su vida para proteger a su pueblo. Y aquí vemos la valentía de Esther en el capítulo 4, versículo 16, cuando ella dice, sabiendo lo que está en juego: me presentaré ante el rey. Y esto es una jovencita, casada ya, pero jovencita. Me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. ¿Cuántos de nosotros, enfrentando una encrucijada así, en donde hablar nos pone en peligro de perder la vida y callar nos pone a salvo, haríamos algo semejante? De hablar y exponer nuestra vida, ponerla en peligro para una causa buena, aunque yo me estoy arriesgando. Esta jovencita nos sorprende con su valentía en un momento crucial para el pueblo de Dios en el cautiverio, pero muy, muy peligroso para ella. Ahora, ¿qué es la valentía? La valentía es la actitud con la que una persona enfrenta una situación de miedo, peligro o riesgo, actuando con determinación a pesar de las dificultades o los peligros. No estaba ausente el miedo en ella. Sabía que había un peligro y que podía perder la vida. ¿A quién le gusta perder la vida? No consiste en no sentir miedo, sino en seguir adelante aún sintiéndolo. La valentía no es imprudencia, lanzarte al vacío, como el diablo le pidió a Jesús, del lugar alto. No. Es considerar las circunstancias, valorarlas, evaluar los riesgos y decidir actuar en forma consciente cuando la situación lo requiere. En ese momento ella ponía en el balance dos cosas: su vida por un lado y la vida de su pueblo por el otro. ¿Qué era más importante y valioso ante Dios? ¿Mi vida o la vida de un pueblo entero que puede ser eliminado? ¿Qué harían? Ponte en su lugar. Si Dios te pide a ti arriesgar tu vida por tu familia, tienes que poner ahí tu vida en un lado y la vida de tu familia en el otro.
¿qué harían? Bueno, la mayoría de ustedes conscientemente dirían, yo pongo mi vida por el bien y la protección de mi familia. En el momento de hacerlo, sin embargo, todos tenemos ese miedo y temor y encontramos un poquito de resistencia de nuestra voluntad. Ella dijo, si voy y si perezco, que así sea la voluntad de Dios. Por la gracia de Dios, sabemos la historia, que ella encontró favor del rey al extender él el cetro que le perdonó la vida. Ahora, ella misma puso en una encrucijada al rey, porque el rey dice la escritura que amaba a ella sobre todas las demás mujeres. Entonces tenía que decidir él entre la vida de Esther que amaba y su prestigio y su reputación, porque los demás varones que estaban ahí, machistas, los demás varones ahí sabían lo que eso implicaba. Y si él perdonaba la vida a esta mujer, se debilitaba él en frente de los ojos de los demás al perdonar a una mujer que se atrevió a presentarse ante él. Entonces tenía que balancear las dos cosas, pero por el amor que tenía hacia ella, de cómo ella había impactado la vida del rey, cómo ella había influido en la vida del rey, que no menciona todos los detalles en la Biblia, él puso en prioridad la vida de la reina que su propio prestigio en ese momento. Pero eso no cancelaba el decreto de muerte. Sabiamente ella en ese momento público no enfrentó al rey o no le pidió al rey cancelarlo porque estaba públicamente, lo iba a humillar todavía más. Entonces astutamente ella pide, o más bien invita al rey y a Amán, su primer ministro, a un banquete. Resultó ser que necesitó 2 banquetes. Y en el segundo banquete le explica todo y se exhibe ahí como judía. Ahí dice mi pueblo, los judíos. Y entonces señala a este hombre llamado Amán por su odio al rey. Él es el culpable de la muerte de mi pueblo y será culpable de mi muerte también. El rey, enfurecido de lo que había pasado, que él había firmado un decreto sin considerar todas las consecuencias, se sale por un momento. Y dice la escritura que Amán, en su desesperación, se dejó caer sobre el diván, el sofá, donde estaba reclinada la reina Esther. O sea, se quiso acercar a ella, oye, habla a mi favor, yo no quiero tener un problema del rey, a ver cómo nos podemos arreglar. ¿Quién sabe qué palabras dijo? Pero se acercó a ella, sentado al lado de ella en el sofá, justo cuando el rey volvía del jardín. Y cuando el rey ve a Amán al lado de su esposa, dice aquí, hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo en el palacio ante mis propios ojos. Qué atrevido este hombre. Inmediatamente vinieron los soldados alrededor, se lo llevaron y lo llevaron a ahorcarse en la misma plataforma que habían preparado para Mardoqueo, el primo de Esther. Bueno, todavía no viene el decreto de salvación. Ahora tiene que especificarlo fuera de este banquete y toda esta explosión emotiva del rey. Luego Esther volvió a presentarse ante el rey, o sea, públicamente ahora, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán había conspirado contra los judíos. Nuevamente, por segunda ocasión, el rey extendió su cetro de oro hacia Esther, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él para poder hablar. Y dice lo siguiente, palabras de la Biblia, Esther 8:5. Si al rey le place y yo he logrado su favor, que sí lo tenía, y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que sí era, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues ¿cómo podría yo soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? El primer decreto no podía ser cancelado, era inquebrantable, pero se podía hacer otro para contrarrestar los efectos del primero. Por tanto, el rey hace un nuevo decreto por la influencia de Esther, porque le era agradable y favorable. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse y exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos, mujeres y niños, y apoderarse de los bienes, o sea, completamente lo opuesto. Y cuando vino ese día, los judíos estaban preparados.
tenían la protección de un decreto real y se protegieron y salieron victoriosos contra todos aquellos que trataron de quitarles las vidas y también tomaron posesión de sus bienes. Ahí termina la historia de cómo la reina valiente llamada Esther abogó a favor de su pueblo y lo salvó de un genocidio. Para celebrar esta victoria, no solamente la valentía de Esther y su influencia sobre el rey, y no solamente la victoria de los judíos, sino la protección de Dios, que en su providencia había colocado a Esther como reina en Persia, se dictó para todos los tiempos que se celebrara una fiesta llamada Purim, que significa suertes, por el resto de la historia de Israel. Y esa fiesta se celebra hoy, prácticamente 2480 años después del evento, llevan los judíos celebrando Purim cada año, recordando lo que pasó. Tremendo. Bueno, en conclusión, la valentía de Esther tuvo un gran impacto sobre Persia, el rey Asuero, y sobre su pueblo. La influencia de Esther es evidente en ganarse el favor del rey en varias ocasiones. La influencia de Esther es evidente porque consiguió salvar a su pueblo. La influencia de Esther también fue un factor para que Mardoqueo, después de esa victoria de los judíos, fuera nombrado primer ministro en Persia. La influencia de Esther es evidente porque hasta la fecha cada año se celebra ese evento. Qué bueno por una valiente Esther. Nos da un ejemplo a seguir y es inspiradora su historia para nosotros. ¿Quién sabe si Dios los ha puesto en donde están el día de hoy para un momento de necesidad que requiere de valentía? Dios soberanamente y providencialmente se mueve detrás de las escenas. Y eso es lo que estaba también celebrando Israel en Purim hasta la fecha. La providencia de Dios soberano, de cómo Él actuó detrás de la cortina para lograr que Vasti no fuera la reina, Esther fuera la reina, que tuviera favor con el rey, que el rey la perdonara públicamente, arriesgando su reputación y fuera de influencia para cancelar el decreto de muerte de ese genocidio. ¡Wow! Dios moviéndose detrás de las escenas. Y sigue Dios hoy en día moviéndose detrás de las escenas. En el libro de Esther, como dije, no se menciona el libro de Dios, pero la presencia de Dios es evidente a través de todos estos eventos. Dios estaba actuando como Dios está actuando en sus vidas el día de hoy. Puede ser que usted no lo sienta, puede ser que usted no lo vea, pero Dios está actuando providencialmente, soberanamente. Quizás no entendamos cómo está haciendo todo, pero a la larga se cumplirán sus promesas para nosotros al estar actuando Él a favor de su pueblo, como lo hizo en aquellos días, lo sigue haciendo en nuestros días. Así que no se desesperen si no ven resultados inmediatos. Esto fue una larga historia, no se dio en un día. Y a veces nosotros queremos ver a Dios. En el momento quiero ver cómo estás actuando a mi favor. Y a veces Dios no actúa en nuestro tiempo. Porque para Dios 1000 años son como ¿qué? Un día. Y un día como ¿qué? 1000 años. Entonces su tiempo no es el nuestro. Así actuó Dios en aquellos días. Así actúa en estos días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que contiene historias tan inspiradoras como la reina Esther, una jovencita muy valiente. La valentía se puede mostrar en cualquier etapa de la vida, joven, adulto, ya anciano. Y quizás, Señor, tú has puesto a diferentes personas aquí presentes o viendo a través de la transmisión en un lugar preciso, en un momento preciso, que tú has ordenado para que sea a favor de tu pueblo, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ver cómo estás actuando y prepáranos para actuar con valentía cuando eso sea el requisito
y poner en orden nuestras prioridades para que el que busca primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas os serán añadidas. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 22 22 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, ID Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram. Torrefuerte ID. Dios te bendiga.